Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Hoy nuevamente estamos encontrados cada una y uno de nosotros en este Instagram Live, Facebook Live, en diferentes plataformas que nos estamos viendo nosotras y nosotros. Actualmente está con nosotras y nosotros el doctor Mario Albanés. Hoy día nos va a responder algo muy importante, ¿cierto, doctor? Sí, hoy día estamos nuevamente aquí para conversar. Ya. Bueno, doctor Albanés, esta tarde tenemos resultados epidemiológicos en Melipilla. De estos datos, doctor Albanés, ¿qué nos puede contar? ¿Qué nuevo antecedente nos puede agregar a los que pudimos ver la semana pasada? Un saludo a ustedes, chiquillos, a Mauricio y a Valeria que están aquí conmigo, y un saludo también a toda la comunidad melipillana que está pendiente también de este trabajo que estamos haciendo tanto en atención primaria como en la salud en general. Y es importante que les cuente que salieron unos nuevos datos, y estos nuevos datos importan porque cada vez aumentamos más los contagios en Melipilla. Tenemos 887 contagiados totales al día viernes, que es lo que informó el MinSal, y comunalmente, de estos pacientes, 538 pacientes son de atención primaria, que es aproximadamente un 60%, que son los que nosotros podemos controlar y seguir. Es súper importante recalcar de que estamos cada vez aumentando la población enferma, de que seguimos, como les expliqué la semana pasada, con muchas PCR pendientes. Eso significa que estos 800 que hay ahora, en unos días más, o sea, actualmente ya no son 800, muy probablemente son sobre 1000. Doctor, una consulta, ¿y qué es lo que es una PCR? La PCR es el examen diagnóstico para el COVID-19. Existen varios exámenes, ustedes seguramente han escuchado el examen de los test rápidos, que ahora están hablando acerca de un test de saliva, incluso para diagnóstico. El que se usa actualmente es una prueba que se llama reacción polimerasa en cadena, no tiene nada que en realidad aprendérselo, pero tiene que ver con que ese es el examen que certifica de que soy positivo para el COVID. Doctor, la semana pasada teníamos 223 casos y hoy día llegamos a 887. ¿Eso tiene que ver también con que han llegado más resultados de PCR acá en Melipilla? Sí, han llegado más resultados de PCR, constantemente están llegando. El asunto es que vamos atrasados porque vamos tomando más exámenes, porque hay más enfermos, nos llegan tantos exámenes y aumentamos igual la brecha. Tenemos 704 PCR pendientes. Ya. Entonces, claro, nos han llegado exámenes, aumentamos los diagnósticos, pero también tenemos un montón de gente no diagnosticada que está con examen pendiente a la fecha. Y en estos casos, doctor Albanés, ¿cuál es el rol de la atención primaria, de los consultorios, de los CEFAM, postas, SECOF? ¿Cuál es el rol en esta pandemia? La atención primaria tiene un rol súper importante, y en realidad hemos sentido que un poco se ha minimizado la función. Nosotros seguimos trabajando completamente, o sea, no completamente normal, pero muy normal a como lo hacíamos antes. Seguimos controlando embarazadas, seguimos haciendo ciertos controles sanos, seguimos entregando medicamentos. Perfecto. Seguimos poniendo vacunas correspondientes, digamos, a los programas. Se siguen prestando atenciones de urgencia odontológica, se siguen visitando los adultos mayores que están en condiciones postrados. Entonces hay cierta entrega de medicamentos a pacientes que no pueden salir de la casa, que son mayores de 80 años. Entonces hay una labor que se está entregando constantemente. Además, los centros de atención están abocados, digamos, a la contención del COVID-19. Entonces están repartidos cada centro de atención en una zona para atención de respiratorios, para que ahí vayan los sospechosos de COVID, y una atención de zona no respiratoria, donde vayan las otras enfermedades, los cortes, las caídas, los dolores de guatita y esas cosas. ¿Cuántos son los datos que atienden en los consultorios? ¿Cuántos pacientes confirmados, doctor Albanés? ¿Tiene alguna cifra como para que le cuente a la ciudadanía? Como te explicaba, nosotros como consultorio seguimos el 60% de los pacientes positivos de la comuna, más o menos. Creo que estamos un poquito más. Vamos a revisar porque además nos ha ido aumentando la cantidad, porque como tenemos muchas PCR pendientes, entonces entendemos que de esas PCR nuestras, el 60% son nuestros, y nosotros le hacemos un seguimiento, que es ir a buscar al paciente, a revisar a ese paciente en domicilio, hacerle entrevista tanto social como clínica, y poder seguir cuáles son sus contactos, cuáles son sus familiares directos, si alguno de ellos presentó síntomas,
tomarle los exámenes correspondientes, cosa que no hace el sistema privado, que en realidad no lo sigue, sino que ellos diagnostican, los mandan a reposo y estas personas ven cómo se arreglan, digamos, en ese aislamiento. Ya. Nos preguntaban el fin de semana por las redes sociales qué hacía la gente que todavía no tenía confirmado la PCR. ¿Qué recomendación le podría dar usted, doctor Albanés? La recomendación tiene que ver con el aislamiento, porque si yo me hice una PCR y como sabemos de que el virus que más transita en este momento en el país es el COVID, es muy probable que mis síntomas se hayan debido al COVID. Entonces, si yo supongo que estoy resfriado, debo hacer ese aislamiento propio en mi casa y la cuarentena del domicilio, es decir, mis familiares. Doctor, ahí hay un punto súper importante. Usted ocupó el término de aislamiento y ocupó el término de cuarentena. Son dos términos que se parecen, que se relacionan. ¿Cuál es la diferencia entre un aislamiento y una cuarentena? La cuarentena es quedarse en casa y el aislamiento es estar completa y absolutamente aislado del resto. La persona enferma. Entonces el enfermo debe estar completa y absolutamente aislado del resto. Ya. En ese caso la familia está en cuarentena porque debe estar en su casa, no debe salir a tener contacto con más personas, pero no tiene una limitación de aislamiento. Ellos no necesitan estar aislados, necesitan estar lejos de las otras personas. Y esos son los contactos estrechos, entonces. Los contactos estrechos, sí, los contactos estrechos. ¿Por qué? Porque se supone que si estuvieron en contacto con el enfermo, pueden en algún momento presentar síntomas. Y como el virus se contagia antes de presentar síntomas, la idea es que esa familia esté contenida en ese domicilio mientras se pasan los 14 días de la observación. Ya. Y mientras esos 14 días el equipo de salud se pone en contacto con la gente que está en cuarentena. El equipo de salud se pone en contacto con el contagiado y por consiguiente se pone en contacto con los contactos estrechos, que son que es el grupo familiar. Ya. Doctor, y en este caso, las personas que se han atendido en los centros privados de Melipilla, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, ¿el Departamento de Salud, los consultorios, disponen de alguna forma de poder contactarlos? Así es. Hay un número preciso que se lo voy a dar, es el más 569 43 48 25 36, más 569 43 48 25 36, en que la atención primaria ha hecho un esfuerzo para poder recibir las atenciones de los pacientes positivos que tengan dudas o que quieran seguir el flujo que les entrega la atención primaria, que tiene que ver con este seguimiento, que tiene que ver con el acceso quizás a las visitas o por lo menos al responder las preguntas que más se hacen, a cómo puedo hacer en caso de... Nosotros como atención primaria y como servicio de salud pública ponemos a disposición también las residencias sanitarias que presenta el sistema de salud. Muy importante eso, doctora Albanés. ¿Cómo se puede acceder a esa residencia sanitaria? A través de consultorios. Normalmente los pacientes positivos nuestros, nosotros les damos un teléfono de contacto. Cada paciente positivo se va con el teléfono de contacto del encargado de epidemiología de cada centro. Si tú te atiendes en el Elgueta, vas con un teléfono, si te atiendes con el Boris, te vas con el teléfono correspondiente al Boris, Boyenar, Pahuilmo, dependiendo de dónde te va a hacer el seguimiento. Si tú te complicas, tú debes llamar a esa enfermera encargada de epidemiología para que te pueda visitar. Ya. Si tú necesitas salir de tu domicilio porque no quieres exponer a tu casa a tu enfermedad, puedes solicitarle también a la enfermera que trabaja junto con un asistente social la posibilidad de irte a una residencia sanitaria. Y se hace la petición al sistema, digamos, superior, que en este caso es el Servicio Metropolitano Occidente, y ellos nos dan la posibilidad de derivar a ese paciente que no puede hacer la cuarentena en su casa, el aislamiento en su casa, irse a una residencia sanitaria Santiago, donde tiene todas las comodidades, donde va a estar bien cuidado y donde tiene todo gratuita, digamos, y le entregan todos los insumos necesarios, la alimentación, los medicamentos y eso. Perfecto. Por lo visto tiene un amplio trabajo la atención primaria en lo que es la pandemia del COVID-19. La atención primaria cada vez va a tener más trabajo. Lamentablemente cada vez va a tener más trabajo. Somos, a mi parecer, digamos, desde el punto de vista de lo que he trabajado todo este tiempo, considero que la atención primaria desde el primer momento debió haber sido la base para poder enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos trabajo territorial, nosotros tenemos trabajo social, somos médicos de la familia,
tenemos, digamos, un montón de llegadas a la comunidad. Y en ese sentido, el que esta cosa se haya transformado en una pandemia tan difícil de controlar, nos parece que llegar tarde a fortalecer la atención primaria no era la mejor manera. Se debió fortalecer al principio la atención primaria y se debió trabajar mucho mejor con las cuarentenas a nivel nacional. Ese es mi parecer, digamos, puede que haya otra opinión, pero ese es mi parecer. Oiga, doctor, si volvemos un poco al análisis de los datos con los que partimos la conversación, ¿cómo cree usted que se está comportando Melipilla? ¿Vamos en un aumento sostenido de casos? ¿Eso a qué se debe principalmente, doctor? Hay distintas condiciones. Lamentablemente hay un montón de causas y lo conversábamos parece la vez anterior. Si bien el problema es la pandemia, el problema es el virus. Que hoy día lamentablemente nuestro ministro obviamente de nuevo vuelve a hacer un pésimo comentario. El problema es el virus. El asunto que ese virus entendemos que tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? De distintas maneras. Desde el punto de vista social, proveyéndole a las familias que pueda tener el respaldo necesario para poder quedarse en la casa. Eso significa que las empresas, por ejemplo, sostengan sostengan en su casa a la mayoría de las personas que trabajan. Hay un tema, digamos, económico, porque la gente no sale a trabajar o no debería salir a trabajar en cuarentena. Hay un tema de salud, que significa poder llegar a la atención de cada uno de las personas. Hay un tema de educación de las personas también, porque no deben salir si no es necesario. Hay un montón de flancos donde atacarlo. Y en ese sentido es súper complejo. Lo que sí hay que trabajar, tanto el gobierno debe implementar las cuarentenas pronto, porque si no vamos a seguir llegando tarde a siempre. Segundo, debemos hacer más testeos, pero los testeos que nos lleguen, porque si hacemos testeo y el gobierno no nos entrega los resultados, nos quedamos en las mismas. ¿Qué testeo estamos haciendo en los consultorios hoy en día, doctor? La PCR. La PCR como tal. Sí, la PCR como tal. Es normal. El de saliva todavía no nos ha llegado. Y el de saliva en realidad no está validado por la Sociedad Chilena de Infectología. El gobierno siempre tira... Lamentablemente eso formamos parte del gobierno. Pero la idea es que el examen de saliva no está validado a nivel internacional. No es mejor. El problema no es tomar la muestra. Nosotros estamos tomando muestras y tenemos muchas muestras tomadas. El problema es el procesamiento. Entonces, si no resuelven el procesamiento, da lo mismo si es de saliva, si es de sangre, si es de muestras nasofaringeas, da lo mismo. El tema tiene que ver con el procesamiento y no dan respuesta al procesamiento, da lo mismo si ponen un examen de saliva que ni siquiera está validado. Ya. Doctor, y en los consultorios, ¿cómo se está enfrentando hoy en día la atención de los casos positivos? Tal vez le podríamos comentar un poco a los usuarios cómo es ese procedimiento mismo. Nosotros lo recibimos normalmente en esta atención, digamos, del paciente respiratorio. Se ingresa después de la sospecha, se ingresa a una habitación que es un box de atención en el que se aísla. Solo entra a ese box de atención el paciente sospechoso y el médico. El médico sospecha la enfermedad y se solicita el examen PCR para poder diagnosticarlo, y se llama a un equipo. El equipo de toma de muestra, y está un equipo de toma de muestra vestido adecuadamente para hacer la medición, que se hace con un palito introduciéndolo por la nariz. Toma esa muestra, sale, el paciente se le pone una mascarilla N95 y se deriva para su casa, a hacer aislamiento, a esperar el resultado. ¿Sí? Agradecemos a todas las personas que en estos momentos están en nuestra transmisión en vivo. Hola Isa. Si tienen algunas preguntas, dudas, no duden en comentarnos, a ver si nos vamos respondiendo con el doctor. Así que vayan escribiéndonos, estamos en vivo en este momento, es el momento de hacer las preguntas a un experto en la temática, así que están invitadas y invitados cada una y uno de ustedes. Doctor, habíamos conversado la semana pasada de los rangos de edad de las personas contagiadas. Según el informe de la semana pasada a ¿hubo alguna variación en los rangos etarios de las personas confirmadas? No, y eso recién no terminé, parece, de contestar, que esa movilidad que se genera en la comunidad es la que hace que nos contagiemos más. El virus no camina, nosotros somos los que lo trasladamos. Entonces, en la medida de que sigamos movilizándonos, sigamos trabajando, sigamos este contacto físico que tiene que ver con
hacer un aislamiento, hacer un distanciamiento no solamente físico, sino que también distanciamiento social. Yo no saco nada con ir a ver a mi abuelita, porque yo voy a llevarle el virus. ¿Cuántos casos ya hemos visto de gente que en realidad contagió a abuelitos? ¿Ah? Lo que yo creo es que vamos yendo hacia el que se vayan enfermando más abuelitos. Eso va a suceder. Si no contenemos esta situación de la movilidad, los que se van a ir enfermando son los abuelitos que estuvieron en contacto con los jóvenes que actualmente están enfermos. Eso de seguro. Y segundo, hay un foco por ahí en algunos hogares de adultos mayores, entonces va a aumentar también la cantidad de adultos mayores enfermos, pero que no son adultos mayores domiciliarios. Pero eso lo podemos analizar en otro momento. Perfecto. No sé si alguna pregunta. Yo los quiero invitar, aprovechando, los quiero invitar a unirse a las redes @saludmelipilla Instagram y @saludmelipilla Facebook. Eso. Y también en YouTube, ahora en YouTube, porque vamos a estar constantemente hablando. Perfecto. Le vamos a hacer una consulta que está haciendo acá un amigo. Si pudiera aclarar el proceso de certificado de alta. El certificado de alta. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque actualmente el certificado de alta lo obtiene el paciente positivo el día 14. Nuestros pacientes, por ejemplo, un paciente positivo cumple el día 14 y es llamado, 14, 15 están llamando, porque hoy día están llamando a los que hace 2 sábados atrás se diagnosticaron. 2 sábados y 2 domingos atrás se diagnosticaron y cumplen los 14, 15 días, cumplen este sábado domingo y hoy día los llaman para presentarse en los centros de salud de atención familiar que le corresponde. Van, los atiende un médico, los examina, les pregunta cómo están, sus síntomas, cómo se han sentido, cómo han enfrentado la pandemia, el virus, y lo examina, y cuando ya no tiene síntomas y está bien clínicamente, se da de alta. Le da un certificado, lo saca de la planilla de una plataforma que se llama Vigila, que es la que lo ingresaron al principio y que es la que le llega después al ministerio. Perfecto. Ese paciente se va sano, porque no tiene síntomas, se va con el certificado de que está de alta y se va con la epivigila ya hecha, digamos, que significa que se cerró su caso para el gobierno central. Perfecto. Doctor, nos está consultando Carsol. Dice, hola, terminados los 14 días de cuarentena, ¿se toman nuevamente una PCR de control? No. Hace 2 meses se generó una discusión con respecto a la salida del alta, a la salida de los 14 días. No se toma una PCR de control. El control es clínico. Y ahí, digamos, viene una gran discusión. ¿Por qué? Porque idealmente, si pudiésemos hacer una PCR de control, sabríamos que nos vamos de la cuarentena, nos vamos sin posibilidad de contagiar. Cosa que actualmente no se hace, porque el gobierno estimó de que era mucha PCR, tanto de entrada, digamos, cuando me diagnostican, como de salida. Entonces dijeron ya, 14 días, si está asintomático, se queda con nosotros en reposo o en aislamiento. Si está asintomático, se va para la casa de alta. Y se hace una alta clínica, no una alta con PCR. Si fuésemos un mundo ideal, ¿sería ideal hacer una PCR? Sí, sería ideal. No tenemos esa posibilidad a nivel nacional de hacer una PCR de salida. Pero es discutible, digamos, también, porque hay casos y casos. Doctor, ¿y una persona que ya contrajo la enfermedad, se recuperó, puede volver a contagiarse? Lo que está estudiado es que presenta cierta inmunidad. Lo que no se sabe es cuánta inmunidad va a presentar. Los virus respiratorios se comportan presentando inmunidad. Yo me enfermo de gripe hoy día y no me puedo volver a enfermar de influenza en el año. Pero el otro año sí me vuelvo a enfermar. Ese es lo que se supone que podría generar el COVID. Los estudios están incipientes, porque entenderás de que a nivel mundial apareció hace 5 meses y medio, 6 meses. Entonces, claro, hay ciertos estudios que dicen que no presenta inmunidad, otros estudios dicen que sí se presenta cierta inmunidad corta, y lo que se espera, y ojalá nos resulte, es que sea inmunidad larga. Perfecto. Valeria, ¿hay otra pregunta en redes sociales? Sí, está viendo otra pregunta. Nuevamente saludamos a todas y todos los que están siguiéndonos. Y Cristian Orlandi nos consulta, ¿como departamento de salud se puede exigir a la comuna el cierre de retail, ya que son un gran centro de posibles contagios? Como departamento de salud no tenemos ninguna potestad a nivel legal de hacerlo. Nosotros participamos como departamento de salud en reuniones de coordinación comunal, con alcaldía, con hospital,
con todos los instrumentos de la alcaldía y de la gente que estaba en ese momento vacunando a nivel nacional, comunal, y ante la necesidad o ante la solicitud nuestra, porque fuimos con ese pronunciamiento del Departamento de Salud: por favor cierre el retail, por favor, antes de que se cerrara el mall, esto era antes de que se cerrara, estamos hablando de marzo. Antes de que se cerrara el mall, cierre el retail. No tengo ninguna posibilidad, no respondía a alcaldía, porque tampoco ellos tienen autoridad sobre esto. Se reunía con la Cámara de Comercio, que en realidad parece que algo hacen ahí, porque yo no estoy al tanto, digamos, de la política, pero sí sé de que se reunieron para poder solicitar que solo se abriera lo necesario, y ahí, digamos, todos hacen un cierre así como a medias. Algunos cierran, otros no cierran, y nunca están todos de acuerdo, pero eso. Y luego ahí se cerró Falabella, luego se volvió a abrir. Ni una posibilidad de que nosotros como Departamento de Salud o Alcaldía obligue a cerrar. Si no lo obliga el gobierno central. A través de una cuarentena. A través de la cuarentena. Ya. Perfecto. Ahora hay una pregunta muy interesante porque es dentro de los mitos y realidades en relación a este virus, y dice: ¿las bajas temperaturas ayudan al virus a que esté más tiempo con vida? ¿Mito o verdad? Es verdad. Ya. Ahora, las bajas temperaturas más que no tienen tanta significancia con respecto al virus. Lo que tiene significancia tiene que ver con que nuestro sistema respiratorio se defiende más mal con bajas temperaturas. Nosotros tenemos unos pelitos en la tráquea y en toda la vía respiratoria que se mueven expulsando los bichos para arriba, hasta cuando llegan arriba y se tosen y se botan. Cuando hace frío, estos pelitos dejan de moverse. Por eso que nosotros tenemos un mecanismo natural de ventilación que permite humidificar y calentar el aire, que es la nariz. Por eso que si soy rinítico me enfermo más porque respiro por boca y me entra el aire más frío. Entonces, si yo puedo respirar más por nariz, se me calienta el aire y mis pelitos no sufren. Pero si hace mucho frío, ni siquiera la nariz hace esa pega. Entonces, lo que sucede es que cuando hace frío, mis cilios, que son estos pelitos que intentan expulsar, se quedan inmóviles y los bichos entran y producen la infección. Mientras más frío hace, más posibilidades de infección. Ya. No sé si hay más preguntas por redes sociales, Valeria. No, seguimos saludándolo a todas y todos. Gracias. Hola, Pauli, que acaba de unirse. Y ya vamos cerrando, llevamos más de 20 minutos con las preguntas de nuestro experto. Hoy día, nuestro doctor Albanés. Cada día lunes nos vamos a estar juntando para responder dudas, preguntas, así que avísele a sus amigos, a los vecinos, a las vecinas. ¿Y por qué redes, doctor? Por Instagram, ¿Ya? por Facebook y por YouTube. Ahora es nueva la YouTube. Sí, ¿no es es nueva. Entonces, @saludmelipilla, estamos en esas 3 redes, sabiendo, digamos, para poder conversar con ustedes, para poder llevar esta información a la comunidad y para poder también saber de la comunidad hacia nosotros, que es tan importante en estos momentos. Perfecto. Bueno, damos por cerrando finalizado, ya. ¿sí? Sí, doctor, ¿le queda algo en el tintero, alguna recomendación? Tal vez recordar las medidas de prevención, tal vez nunca están de más. Sí, yo en realidad me voy a abocar en una sola medida, que ¿Sí? tiene que ver con el quedarse en la casa. Quedarse en la casa. Si no es necesario ir a visitar a mis padres o a mis abuelos, no salgan. No salgan. No el distanciamiento físico de las distancias que nosotros sostenemos, es más el distanciamiento social. No salgan a visitas sociales, porque ahí está el contagio. El contagio probablemente en la vía pública es menor, total, ando lejos del otro, ¿no es cierto? Pero en la casa es donde se producen los contagios. ¿Y cuánta gente nos ha consultado porque estuvo en contacto? Fui a visitar a mi abuelita y luego a mi abuelita le diagnosticaron. Pucha, pero ¿por qué la fuiste a visitar? Te contagiaste tú además, quizás cuánta más gente contagiaste. Es el distanciamiento, quédate en la casa, el distanciamiento social es muy importante. Por eso que las cuarentenas sirven, porque la cuarentena hace un distanciamiento social, no podís ir a visitar a otro. Por eso que sirve, y por eso que en Santiago no ha servido, porque a pesar de hacer cuarentena, no han logrado hacer una cuarentena efectiva. Y ojalá que las autoridades en Melipilla, ojalá que todos los que puedan se vean involucrados en la posibilidad de que cuando nos llegue la cuarentena en Melipilla, hacerla una real cuarentena, una verdadera cuarentena, que no salgamos, excepto si debiéramos tener abiertos farmacias y supermercados, y probablemente por turnos, es decir, 2 supermercados, no 4 o 6,
Y probablemente 2 farmacias de turno, no todas las farmacias, porque no tiene sentido que la gente salga si no debe salir más que para ciertos permisos, y se están restringiendo los permisos porque entienden que hay una mala utilización, Claro. porque entendemos de que gran parte de las cosas que se van a cerrar deben cerrarse porque no es imprescindible funcionar, y mientras hacemos una cuarentena estricta, más corto dura. Pero si hacemos una cuarentena muy flexible, como se hace en Santiago, ellos se van a alargar 6 semanas en cuarentena. Nosotros podemos hacer 3 si la hacemos bien, en vez de tener 6. Entonces, hagámosla bien cortita y no hagámosla larga, digamos, y que sea mala, porque no va a ser, no nos va a hacer bien. Entonces, como hace una pregunta en relación a lo que usted mismo está hablando, ¿recomendaría cuarentena comunal? Yo sí, po. Sí, la cuarentena es la única medida que disminuye el contagio, es la única medida. Todas las medidas restantes son paliativas. ¿Cómo hacemos, cómo nos aperamos sobre el contagio? Pero para prevenir contagio es la cuarentena. Y está comprobado que la cuarentena lo hace, y es mejor cuando es más antes en el tiempo. Mientras más antes, mejor. Eso está comprobado a nivel internacional. El problema, y voy a seguir echándole la culpa, digamos, a las autoridades ministeriales porque no han sabido hacer nada. Hasta ayer que sale una entrevista del doctor Mañalich, el que dice que sostenía que la inmunidad de rebaño era su alternativa, cosa que está comprobado que no sirve. Entonces, si estamos mal funcionando, por lo menos ayúdennos a Melipilla a llamar a cuarentena pronto, porque así vamos a evitar contagios. Y lo más importante, evitamos la muerte de mucha gente. ¿Qué es la inmunidad de rebaño, doctor Albanés? Hoy muy difícil de explicar. Cuando muchos están enfermos, ¿Ya? se supone que el virus ya no encuentra a quién contagiar. Ya. Entonces, como no encuentra a quién contagiar, se muere en esa persona. Ya. No puede salirme de ahí. Y se queda, digamos, no avanza mucho más. Ya. Pero para eso necesita ciertos porcentajes de la población ya con ciertas defensas. Entonces, si recién hablábamos de que no estábamos seguros de que había cierta inmunidad, lo suponimos, de que no sabemos cuál es el porcentaje de población que debe estar enferma para hacer la inmunidad de rebaño y para que resulte, no se puede apostar por ello. Inglaterra lo apostó y el ministro Boris Johnson resultó enfermo, tuvo que devolverse, hizo las cuarentenas igual. Entonces no sirve la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño funciona, pero cuando hay vacuna. Por ejemplo, este año ha habido muy poca influenza, y probablemente haya muy poca influenza. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está vacunada, que se vacunó solo el 86%. Claro. Entonces ya el virus no tiene dónde agarrarse, pues están todos vacunados, muchos vacunados, sobre todo los más débiles. Perfecto, lo está saludando un colega, el doctor Rebolledo. Saludos, doctor Rebolledo. Bueno, agradecemos a todas y todos, agradecemos a las personas que nos están viendo desde Arica, ¿sí? Agradecemos al programa Chile Crece Contigo, que también nos está viendo en vivo, agradecemos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comuna y de todo el país también. Y nos vemos el miércoles 10, sí, cuéntenos. Un saludo a mi hijo Marito, que si no lo saludo me va a retar en la casa claro, cuando yo importante. lo vaya a ver, porque dice que no lo saludo. Perfecto, es muy importante también, como lo hizo usted, llamar a los niños y niñas, ¿sí? A que nos vean, porque usted es muy didáctico, nos damos cuenta. Las y lo invitamos para este miércoles 10, tenemos como título Salud Mental en Contextos de Pandemia en Melipilla, a cargo del psicólogo Nicolás Amarante, psicólogo de la Posta Pahuilme y Cosam, a partir de las 15 horas. Muchas gracias, doctor. Gracias a Nos ustedes, vemos, chiquillos. gracias a todos los que se conectaron, y no se olviden compartir, dar me gusta, comentar, porque de esta forma podemos masificar la información. Suscríbete ahí, ¿cómo es? Sí, Ahí, claro. muy bien, eso Dale like. Eso. Muchas gracias a todos, doctor Albanés, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Chao, Valeria. gracias, chaito. Chao, doctor. Chao.